Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre el muestreo y tipos de muestreos en la investigación. Pues bien, el muestreo es, en esencia, un subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a un conjunto definido en sus características al que se le llama población. Los tipos de muestreos se dividen en dos grandes categorías: los muestreos aleatorios y los muestreos no aleatorios. Elegir entre una muestra aleatoria o no aleatoria depende de los objetivos del estudio, el esquema de investigación y de la contribución que se piensa hacer con dicho estudio. Por otro lado, el muestreo aleatorio, también conocido como probabilístico, es aquel en el que todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Estas muestras se obtienen a través de una selección aleatoria y o mecánica de las unidades de análisis. Imagínense el procedimiento para obtener el número premiado de un sorteo de lotería. Este número se va formando en el momento del sorteo a partir de las bolitas de un dígito que van sacándose después de revolverlas mecánicamente hasta formar el número, de manera que todos los números tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Los elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en la muestra nos darían estimados precisos de la población. El muestreo no aleatorio, también conocido como no probabilístico, es aquel en el que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características del investigador o del que hace la muestra. Aquí, el procedimiento no es mecánico ni en base a fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona, el cual se basa en los objetivos de su estudio. Ahora definiremos y brindaremos ejemplos de las técnicas del muestreo aleatorios relativos al campo de la psicología. Muestreo aleatorio simple. Es aquel en el que cada individuo es elegido completamente al azar. Por ejemplo, en una población de una preparatoria donde se va a llevar a cabo un concurso de oratoria. A los participantes se les eligió según su número de lista, el cual fue escrito en unos papelitos que se metieron en una tómbola, y así se fueron eligiendo los participantes para llevar a cabo este evento. Muestreo estratificado. Es aquel que se hace cuando no basta con que cada uno de los elementos muestrales tenga la misma probabilidad de ser elegido, sino que además es necesario estratificar la muestra en relación a estratos o categorías que se presentan en la población. Lo que se hace es dividir a la población en subpoblaciones o estratos y se selecciona una muestra para cada estrato. Por ejemplo, asumamos que necesitamos estimar la prevalencia de depresión en la población, pero además se desea conocer la prevalencia dividida por sexo. En este sentido, se calcula la aleatorización y el tamaño de la muestra para cada uno de los sexos, con base en el número total de los hombres y mujeres respectivamente. Muestreo por conglomerados. Es aquel que se usa cuando el investigador se ve limitado por recursos financieros, de tiempo, de distancia o una combinación de estos u otros obstáculos. Se reduce el empleo de recursos al considerar que muchas veces las unidades de análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos a los que se les designa conglomerados o racimos. Por ejemplo, si queremos hacer un estudio sobre niños, un racimo podría ser una escuela primaria. Este tipo de muestreos supone una selección en dos etapas, ambas con procedimientos probabilísticos. En la primera se seleccionan los conglomerados
siguiendo los pasos de una muestra probabilística simple o estratificada. En la segunda, se seleccionan a los sujetos que van a ser medidos dentro de los conglomerados. Un ejemplo es cuando se quiere conocer la asociación entre el número de hijos y la depresión en madres de familia en toda una ciudad. Se determina el conglomerado con el número de cuadras en toda la ciudad, 500 colonias. De manera que esta, después de los respectivos cálculos de aleatorización, se determina que para obtener una muestra representativa de las madres en toda la ciudad, solamente se necesitan evaluar a las madres de una cantidad mucho menor de colonias, 35, por decir un número. Muestreo polietápico. Es aquel en el que las unidades que finalmente componen la muestra se determinan en etapas sucesivas. Se trata de un caso particular en el muestreo por conglomerados, en el que la unidad final de muestreo no son los conglomerados, sino subdivisiones de estos. Este tipo de muestreos es útil cuando los conglomerados tienen un número elevado de individuos y resulte aconsejable hacer una selección entre ellos. Retomando el ejemplo de las madres y la depresión, se eligieron a 35 colonias. En cada colonia se eligieron a 3 cuadras y finalmente de cada cuadra se eligieron aleatoriamente a 10 hogares. Muestreo sistemático. Es aquel aplicable cuando los elementos de la población están ordenados. El procedimiento se basa en tomar muestras de manera directa y ordenada a partir de una regla sistemática. Concretamente, a partir de una sola unidad que se selecciona en primer lugar, el resto de unidades de la muestra vienen determinadas automáticamente al aplicarle a dicha unidad una regla de selección sistemática. Por ejemplo, seleccionar a cada 20º nombre de una lista, cada tercer casa de una calle, o cada tercer día una actividad diferente.